Amigas, amigos, les agradezco muchísimo que estén en un podcast más con Mauricio Cuevas Gayoso y en esta ocasión desde un maravilloso lugar que es el Hotel Boutique Finca La Niebla, que está muy cerquita de Jalapa, es decir, entrando a Coapexpan, el Club Hípico, a 2 kilómetros a la izquierda. O sea, en 3 kilómetros llegan ustedes a este lugar mágico y agradecemos mucho su hospitalidad. Y a mí me da muchísimo gusto estar hoy con Aristóteles Vera, porque, bueno, pues vamos a charlar mucho de un proceso que viene en camino, pero también a conocer a Aristóteles. Amigo, muchas gracias. Me da muchísimo gusto poderte saludar, compartir, conocer junto contigo de esta bellísima ciudad. Muchísimas gracias. Y bueno, pues conocer siempre a las personas que durante mucho tiempo han estado dentro del Poder Judicial, haciendo un trabajo desde diferentes trincheras, creo que es algo sumamente importante, porque en este momento en que el país va a tener una elección de todas las personas que el día de mañana van a estar siendo quienes impartan la justicia, es muy importante, pero importante conocer el suceso desde el punto de vista proceso electoral y jurídico, pero también a las personas. Todos son seres humanos. Así es. Son mujeres y hombres, algunas mucho más destacadas que otros, sobre todo hablando por su trayectoria de vida en general. Y Aristóteles, preguntarte, ¿quién es Aristóteles Vera? Porque además decir que él es jarocho de corazón. Naciste en Puerto Veracruz, ¿verdad? Nací en Aguadulce, Veracruz. En Aguadulce, Veracruz. Pero pues sí, toda mi juventud prácticamente la viví en el puerto de Veracruz. Ya. El niño Aristóteles, ¿cómo era ese chiquillo? ¿A qué jugabas? ¿Qué te apasionaba? ¿Cómo era tu vida? Mira, yo siempre anduve con amigos. A mí todavía me tocó la época de las canicas, del trompo, del valero. Y andar en el parque. Estar en el parque era para mí el día a día, ¿no? de mi vida cotidiana. Era un niño inquieto, que me la pasaba jugando, haciendo deporte siempre en la calle, con cualquier pelota, o armábamos, me acuerdo, con bolsas de plástico hacíamos una pelota que se asemejaba al béisbol, con un palo de escoba, el béisbol, a darle. O con esa misma pelota agarrábamos más bolsas, y ya teníamos una pelota de fútbol soccer, y ese era yo de niño. O sea, ¿se puede decir que eras un chavito de barrio en un momento dado? Sí, fíjate que precisamente en el puerto de Veracruz, mi abuelita, que en paz descanse, vivía enfrentito al Parque Zaragoza, pero es un parque, por supuesto, muy tradicional. Emblemático en el puerto, y ahí se juntaba, pues, que se le conocía la palomilla, ¿no? Claro. Muchísima gente, y pues yo podía llegar a lo mejor de niño a estar ahí a las 4 de la tarde a jugar. Empezaba yo jugando con mis primos, o esperábamos el señor de los barquillos, la nieve, y después ya sí se iban, y ya andaba yo buscando. Siempre enfrente había otros amigos que estaban jugando quizás básquetbol, o en la tierra, las canicas. Claro, la rayuela, ¿no? Claro. Esa época maravillosa que nos tocó vivir, yo soy mayor que tú, por supuesto, pero toda esa época que nos tocó vivir como niños, y lo lamentable que es, dicho sea de paso, ¿no? Hoy la tecnología ha abusado, y los papás en muchas ocasiones han abusado de permitir este uso y estos juegos tan maravillosos que además empezaban a conformar las relaciones humanas, ¿no? Así es. Que esto es maravilloso. Sí, sin duda, es una época muy distinta, que creo que todas las personas de nuestra época
pensamos igual respecto de lo que ahora vemos, los jóvenes con su dinámica, Claro, que bueno, claro. eso es la forma que actualmente se vive, que también ellos, tienen mucho acceso a mucha información ahora con estas tecnologías, pero definitivamente la época que vivimos nosotros de niñez, creo que yo no la cambio. Claro, Yo no la cambio, definitivamente. definitivamente creo que, como dices, las relaciones humanas se daban en forma natural, muy padre, y andábamos en la calle. Así Nadie es. se preocupaba de nada, y de repente, yo me acuerdo cuando llegaba yo a casa y nada más me decían, a las 9 de la noche, ¿dónde andabas? Ujú. No, pues en el parque. Claro. Y ya era todo. Claro, padrísimo. No pasaba nada, La ¿no? seguridad era maravillosa. Era otra cosa. Era otra cosa, prendían los no sé si te tocó a tanto, pero los faroles, Sí, es decir, ¿no? Sí. la iluminación de las calles, todo era distinto. ¿Eran épocas de carencia o eran épocas que se podían vivir tranquilamente? Fíjate que yo siempre, mi papá siempre fue una persona de trabajo. Y yo no recuerdo haber, en ese momento, yo nunca consideré que haya yo carecido de nada. Hoy entiendo que mis padres hicieron esfuerzos impresionantes para que yo no sintiera Lo que pasaba. que había carencias, porque las hubo. Claro. Las hubo, pero me acuerdo de una película que puede representar de alguna manera eso, ¿no? La vida es bella, ¿no? Claro. Es Digo, una película muy fuerte, pero... muy fuerte, sí. pero que representa lo que los padres hacen Por un hijo. por un hijo, ¿no? Claro. Finalmente tratar de que eso que estás o que puedas estar padeciendo no se note, o no te des cuenta. Claro. Hoy lo veo hacia atrás y digo, bueno, hicieron un gran esfuerzo mis padres, Claro. pero yo no sentía en ese momento carencia de nada. Oye, tu adolescencia, esta época que también empieza uno pues a transformarse, a formarse hacia otro camino, ¿en dónde la estudias? ¿En dónde haces tus primeros estudios y hacia dónde te vas desarrollando? También la adolescencia la viví, bueno, por razones de trabajo también de mi papá. Yo anduve por todos lados y sigo andando por todos lados, Así ¿no? es. Pero bueno, lo platicaremos. Sí. Yo, bueno, como te dije, nací en Agua Dulce, Veracruz, vivo los primeros años en Orizaba, después en el puerto. Bueno, antes de Orizaba todavía en la Ciudad de México, algunos años en la Ciudad de ¿Eso México. por chamba de tus papás? De ¿o mis qué? papás, de mi papá. Ujú. Después de México nos fuimos a vivir a Michoacán. No, bueno. De Michoacán llegamos a Veracruz. Ujú. Y en Veracruz es donde donde tuve gran parte de mi adolescencia. Y ahí estudié la secundaria, el bachillerato y la universidad. Ya. ¿Sí? ¿Estuviste en la Cristóbal En la Colón? Cristóbal Colón. Así es. Ujú. Y Así después es. haces un posgrado, ¿no? Hago un posgrado, tengo un posgrado en Derecho Fiscal, también en la Escuela Superior de Negocios. Ujú. Y también todo ese grado académico lo hice físicamente en Veracruz. Después, bueno, hablamos de la adolescencia. Ujú. Hasta ahí es donde, terminando mi estudio, ya empiezo a buscar pues trabajo, ¿no? Claro. Pero sí, toda mi adolescencia fue en el puerto de Veracruz. ¿Dónde fue tu primera chamba de no sé qué? Cuéntanos, ¿en qué trabajaste la primera vez? Estando en la carrera, yo creo que iba yo a la mitad de la carrera, Ujú. entré a la Cámara Nacional de Comercio. Ok. Me invitó a trabajar un profesor, Ujú. con quien después hice una gran amistad. Y éramos 3 abogados, o tres auxiliares de este profesor que te comento. Ujú. Todos éramos del mismo grupo. Ya. Hicimos un muy buen grupo los 4 en el jurídico. La verdad es que el pago era simbólico, pero aprendí mucho. Claro. Aprendí muchísimo. Mi primer trabajo, me acuerdo cuando me dieron mi primer pago, fue Maravilloso. una sensación indescriptible. Claro. Y ahí es donde empecé, ¿no?
A entender. el Claro. tema del derecho. La parte mercantil. Sí, sí, de hecho, pues, yo creo que todos empezamos Claro. por una demanda de un pagaré, Claro. que es el primer contacto que por lo general tenemos con el derecho. Uh-huh. Y así fue. Empecé en la Cámara de Comercio. Estuve ahí pues algunos años, sí tuve, creo que desde la mitad de la carrera hasta que terminé la carrera, estuve ahí. Has tenido una trayectoria, a mi parecer, bueno, pues los hechos ahí están, la historia ya está escrita hasta este momento de tu vida, muy importantes, creo, muy relevantes en diferentes posiciones, pero hay algo que a mí, desde que te conocí, me ha llamado la atención, esta parte de la Defensoría Pública, ¿no? Que ojalá no muchos conozcan porque no hayan tenido que ver nada de ser juzgados o tuviesen que haber hecho alguna demanda, pero que es algo muy importante para la sociedad en general y que personas con sensibilidad, como lo eres tú, logran que sea un área del gobierno muy importante sobre todo para las personas de menores recursos económicos, ¿no? Sí, yo llegué a la Defensoría Pública Federal, Uh-huh. era federal, lo que yo le llamo la época de oro, era una gran época de esa, dirigida por el magistrado César Esquinca Muñoz, quien pugnó de verdad por una defensoría que trascendiera y que en verdad representara los intereses de la gente necesitada. En la Defensoría se crean dos áreas muy grandes para el servicio al público, que es la defensa penal, Uh-huh. el defensor público, que se le conoce, y un área menos conocida, pero no por ello menos importante, que es la asesoría jurídica federal. Okay. Yo fui asesor jurídico federal. ¿Qué se hacía ahí? Orientábamos en las materias que no eran federales, Uh-huh. que no eran competencia del instituto, eran asuntos en aquella época, ahora la competencia es distinta, en asuntos laborales, familiares, asuntos que la competencia era del Estado. Entonces, simplemente orientábamos y mediante un oficio canalizábamos a la gente para que otra institución los pudiera atender. Uh-huh. Y también teníamos el servicio de la representación como tal, que es todo lo que se refería a asuntos federales, Uh-huh. como pues, administrativos, fiscales, responsabilidades de servidores públicos, amparos, juicios federales, civiles, Uh-huh. mercantiles, Uh-huh. migratorios, Todas las comercio ramas del exterior, derecho en toda general. la rama del derecho a nivel federal. Uh-huh. Todos se lo representábamos, asuntos derivados de causas penales, liberación de inmuebles asegurados tratándose de víctimas, una importante campo de acción, un campo de acción muy, muy grande, ¿no? Uh-huh. Y la Defensoría, pues para mí fue algo que marcó mi vida profesional, Claro. ¿no? Porque es donde creo que me volví más sensible a los problemas de esa gente vulnerable, ¿no? De la Claro. gente que normalmente no es escuchada. Sí, sin lugar a duda, me parece que es algo muy relevante y como sabes, además a mí en este tipo de charlas lo que me gusta conocer más es al ser humano y por eso abordo más hacia esa línea. Yo te preguntaría, y cuando hablo del ser humano, Aristóteles, no la persona que está tras un escritorio leyendo y leyendo expedientes y la jurisprudencia y todo. ¿Quién es el Aristóteles en un día a día? Los hijos, la familia, la música, la gastronomía. ¿Quién eres tú en esa parte? Platícanos. Bueno, soy una persona ordinaria. Soy un padre de familia que lucha por el bienestar, ¿no? De los suyos. Cercana, soy alguien muy cercano
a la vivencia de que puedan tener mis hijos, ¿no? Las necesidades que puedan tener. Siempre trato de estar en comunicación constante con ellos. Creo que en familia hemos hecho un trabajo del cual me siento satisfecho hasta el día de hoy. ¿Cuántos hijos tienes? Dos hijos. Y tanto en el ámbito familiar, tanto su mamá como yo hemos siempre pugnado por una buena educación. Ella ha hecho, creo, una gran labor y en ciertos aspectos y yo en otros aspectos, ¿no? Creo que hemos tenido bajo ese tema un gran complemento, ¿no? Claro, digo, es algo fundamental que como hijos, pues ojalá y todos tuvieran padres de la misma manera, pero bueno, a cada quien les toca o nos toca vivir una historia de vida distinta. ¿Te gusta la bohemia? Sí. ¿La música, el baile? Sí, pues la verdad es que creo que eso enriquece el alma, ¿no? La música, el baile. No soy bueno para el baile, la verdad, pero soy divertido. Trato de divertirme. ¿Eres hombre de muchas amigas, amigos? No es que sea yo de tanto... De hecho, soy más bien selectivo. Okay. En el tema del... Me cuesta mucho abrirme ante toda la gente. La verdad es que soy de círculos pequeños, pero no por eso soy alguien encerrado, ¿no? Sí, tengo muchos conocidos. Amigos, pues, lo que podría considerarse amistades, pues sí soy más selectivo. No suelo sentirme, a lo mejor, cómodo ante grandes foros. Soy más de grupos pequeños. Pero sí me considero alguien muy, muy abierto, muy sociable. Aristóteles, la gastronomía es algo también que no solamente son los sabores, sino todo lo que se forma en torno a una mesa. Así es. ¿Cuáles son aquellos platillos que más te gustan, que prefieres? Si te dan la opción de decidir, ¿te gusta algo en especial? Fíjate que me encantan los tacos al pastor. Pero siempre, y eso es algo que siempre en familia hemos propiciado, también es conocer o procurar conocer todos los aspectos de la gastronomía. ¿A qué me refiero? A mí me encanta ir al puesto de la esquina a comerme un taco. Sí. Me fascina. Pero ¿quién sabe que tengan esos sazones? Que son buenísimos, sí, así es. Pero también me gusta, pues, irme a sentar a un restaurante tradicional. Igual me gusta irme a sentar al mercado, claro, y probar los sabores del mercado. Y también me gusta sentarme cuando me resulta posible en un buen lugar. En un restaurante más alta gama, digamos. Alta gama. Es decir, y creo que es parte de la vivencia que todos debemos tener o podemos tener. Siempre y cuando podamos, ¿no? Hay épocas, no puedo decir que todo ha sido siempre bonanza, he luchado mucho. Me han tocado épocas muy difíciles que pues, lo que podamos comer, ¿no? Sí, claro. Y no siempre podremos salir, ¿no? Claro. Entonces tampoco es una cuestión. Cuando eso pasa, que también me ha sucedido a mí como persona, creo que se saborean más los distintos momentos, ¿no? El momento de decir, bueno, pues hoy le vamos a pegar unos buenos tacos de queso con frijoles, pero mañana podemos sentarnos y comernos una delicia de paella o algo mejor, ¿no? Así es. Se saborean mejor. Así es. Y creo que es base, ¿no? de la vivencia para todos, ¿no? El poder probar de todo el mosaico de sabores que tenemos, que además, tengo que decirlo, en algún momento de mi vida trabajé para un corporativo a nivel nacional, en donde por razones necesarias del trabajo tenía yo que ir a cada rincón del país a trabajar. Sí, entonces y ahí aprendí de todo lo que se... Yo me degusté todos los platillos que a mí me pasó algo muy, muy similar. He andado por casi todo el país, pero sí, no me arrepiento, pero sí me costó muy caro Yucatán, porque Yucatán
si te dejas ir, acabas como globo. Sí, y el estómago, si no estás habituado a la comida, Claro. Lo resientes, pero es exquisito. Yo creo que nuestro queridísimo Veracruz tiene una gastronomía muy rica, única, muy rica, y variada. además muy variada, lo cual lo hace único. Aristóteles, entrando en materia, de un poco por lo que te pedí compartir contigo esta charla, la cual agradezco muchísimo hayas aceptado. Estás buscando ahora la magistratura en materia administrativa y civil. Preguntarte, en una elección que pues cada vez se acerca más, ¿cuál es tu punto de vista, en primer lugar, sobre todo este proceso que todas las y los mexicanos hemos vivido, que algunos entendemos por cuestiones de nuestro trabajo más, otros menos, pero finalmente un acto democrático en donde todos tenemos la obligación de ir a las urnas, pero todos y todas tenemos que ir a las urnas, pero creo que las juventudes, especialmente en un proceso histórico, también deben de estar muy comprometidos. Sí, fíjate que esa pregunta es muy importante, muy interesante, porque yo he percibido que hay polarización en la forma de pensar respecto a esta reforma. Como todo, pues sí, es una reforma que a todos nos impactó. Hubo resistencias, pero lo cierto es que hoy por hoy pues, se ha instaurado este nuevo sistema y tenemos que participar de él, ¿no? Y el tema de no querer algún sector de la sociedad participar, pues al final creo que hace o que puede hacer débil al sistema de impartición de justicia. De ahí la importancia de poder participar. Es decir, ¿qué nos ofrece hoy este nuevo enfoque, este nuevo sistema de impartición de justicia? Pues finalmente hay candidatos. Los comités han hecho su labor, han seleccionado lo que al parecer de cada comité son los mejores perfiles en cada uno de esos segmentos que cada quien participó o que se inscribió. Uh-huh. Pues al final salieron los que con trabajo seguramente extenuante y profesional, pues los comités decidieron. Y todas las personas que estamos tenemos distintos perfiles. Claro. Y trayectorias. Y trayectorias. Entonces yo creo que no podemos poner en tela de juicio esa labor que ya cada comité realizó, que sí nos corresponde ahora hacer. Hay perfiles seguramente muy interesantes en cada uno de los comités, ¿no? Seleccionados personas que traen una trayectoria, que traen un bagaje, y ahora viene la labor de esa población que quizá ha estado renuente, pues de acudir a las urnas, de informarse, de poder ver quién a su parecer es el perfil adecuado y votar, es decir, si creemos que no yendo a votar vamos a tener la razón, digamos, que piense que yo no voy a votar porque el sistema se va a debilitar. Entonces, o sea, si lo que queremos demostrar es que el sistema se va a debilitar, creo que partimos de una base errónea. Tenemos que ir a votar. ¿Para qué? Pues para que el sistema de justicia sea fuerte y sea sólido y sea como lo que se pretende, ¿no? con esta reforma. Aristóteles, te haré una pregunta. Podría parecer poder tener una respuesta muy grande o una respuesta muy corta. Para Aristóteles, ¿qué es la justicia? Es el fin del sistema de derecho en cualquier ámbito que se genere, federal, local, municipal. Muy bien. Aristóteles, otra pregunta. Te he oído hablar de que te consideras una persona humanista.
También la posibilidad de explicarlo sería muy amplia y muy profunda por lo que significa, desde mi punto de vista, la parte del humanismo, en lo que es claro. Pero tú, en esta parte, tú, Aristóteles, ¿qué es el humanismo? La cercanía con la gente, la sensibilidad, la empatía con el problema que pueda tener una persona, la ciudadanía. Creo que si tienes el sentido y la sensibilidad para entender lo que una persona puede estar padeciendo en ese momento, eso te hace más humano. Y partiendo de lo humano y aplicando los conocimientos que tengas y la experiencia que tengas, seguramente tu sentencia y tu resolución será más justa. Sin lugar a duda. La manera en que los juzgadores y juzgadoras vean, no solamente desde la interpretación de las leyes, la Constitución, los códigos, en fin, y haya esta parte, que déjame que yo te cuente que pues gran parte de mi familia, mi padre, mi madre, pues fueron juristas, y creo que ahora que escucho a algunos juzgadores jóvenes como tú y como algunos otros, veo de este tema que me parece muy importante, en donde se aplica el humanismo justamente, pero también ya hay una parte muy importante que es ver al ser humano, ver a la persona, ¿no? Hablemos del tema de derechos indígenas, de las infancias, en fin, de las mujeres, de tantos y tantos temas que hoy por hoy están en la palestra, ¿no? Como temas fundamentales. Así es. Entonces creo que es importante que así suceda esta parte, ¿no? Así es, fíjate que el sentido social es sumamente importante y el sentido social no se entiende, no debe entenderse solamente por la gente que se estima o que se cree que está en una situación de más desventaja. Esa es solamente una parte, el sentido social permea en todo. La sociedad, es decir, el sentido social también puede existir con los grandes corporativos, con los grandes contribuyentes, con funcionarios públicos, con personas de tercera edad, con niños, pero también, y de manera más reforzada, con esos grupos vulnerables. Sí, esos grupos que no tienen muchas veces voz ni voto, o que no han sido representados, o que simplemente nadie los ha escuchado. Quizá, y tocaste el tema que se me hace muy, muy importante, el tema indígena, ¿no? Por ejemplo, gente que ni siquiera habla el idioma, ¿no? Claro. Y siguen en su dialecto, y siguen en su lengua, en la originaria, perdón. En su lengua originaria, y creo que la justicia debe tener una base muy sólida en ese aspecto. Es donde más debe reforzarse. ¿Sí? Entonces creo que eso es importante siempre tenerlo en cuenta, ¿no? Sí, sin lugar a duda esto que sucedió, y no me quiero meter mucho en tecnicismos porque además tampoco es que soy un gran conocedor del tema, pero la reforma al artículo 2 constitucional creo que es una de las reformas más valiosas de los últimos meses, años, ¿no? De un trabajo de lucha de muchas personas, que sin duda es hacer justicia a esas personas que pueden llegar a ser tan vulneradas en algún momento. Y otra parte importante, las juventudes, ¿qué les dices? Las juventudes que se involucren en la vida del país, en este nuevo esquema, que no sean ajenos, que aunque entiendo el contexto más laxo de la juventud, ¿no? Todos a veces hemos pasado por ahí. Desinteresado, pues sí. Así sí, es, sí. Y en esa dinámica de información que ellos tienen tan rápida, tan variada y tan diversa en todos los sentidos, pues que sí se tomen un tiempo en involucrarse porque ellos son los que van a resentir, para bien o para mal, todo este sistema que está instaurándose y que no van a ser ajenos conforme vayan creciendo a esto. Entonces, en medida que se involucren y que preparen también su camino para el futuro, vuelvo al tema, las controversias que vayan a tener en un futuro, los problemas que vayan a tener, los van a resolver las personas que hoy elijan. Así es. Entonces es importante
que se involucren, que sepan, que se informen Claro. de esto, de este nuevo, o de este proceso que ya está En marcha. en marcha y próximo A suceder. a suceder en cuanto a las elecciones el 1 de junio. Creo que hay que salir y tienen que informarse antes de salir a votar para que decidan la mejor opción que consideren, ¿no? Sin lugar a duda. Una pregunta, Aristóteles. ¿Por qué las personas deben de votar por ti? ¿Cuáles son aquellas cuestiones que tú consideras a esta sociedad queretana le debe de importar respecto a tu persona, a tu trayectoria? Mira, primero, la imparcialidad, que es una base toral en el sistema de impartición de justicia, ajeno a presiones externas, ajeno a cercanía que se pueda tener a lo mejor con ciertos grupos que a lo mejor desde niño puedes haber tenido. ¿Qué quiero decir con esto? Yo por razones de trabajo he tenido la oportunidad de trabajar en Veracruz, en la Ciudad de México, Estado de México. en el Estado de México, en Villahermosa, Uh-huh. estuve, en Querétaro Uh-huh. también. Entonces he podido conocer las formas de pensar y el sistema de justicia de cada lugar. Y lo que he aprendido es la frase, quizá trillada, pero que es cierta: nadie es profeta en su propia tierra. Y la otra, que haciendo, si quieres, una referencia que quizás aplicable, cuando a Chabela Vargas le preguntan ¿por qué te sientes mexicana, no? Si no naciste en México. Y él dice: los mexicanos nacemos donde nos da la gana, ¿no? Sí, sí. Uno no elige dónde nacer, pero sí elige uno dónde vivir. Claro. Yo cuando llegué a trabajar a Querétaro en el 2017, me enamoré de la ciudad, me enamoré de Querétaro. Tan es así que le dije a mi familia: vámonos para Querétaro. Entonces, mi familia está establecida en Querétaro, aunque yo por razones de trabajo he tenido que andar en distintos lugares. Claro. Sin embargo, sí creo que el llegar ajeno a una historia de arraigo Uh-huh. es favorable para la impartición de justicia. Claro. ¿Sí? No hay vicios. No hay vicios, Claro. no hay vicios de Ni origen. compromisos, ni Así nada por es, el estilo. creo que yo estaría bajo esa premisa, bajo un sistema más imparcial, ¿no? Claro. No quiere decir que los que estén Claro. no lo vayan a hacer. Definitivo. Hablo de las presiones que se pueden de las generar características que te da el momento, ¿no? Del momento, así es. Sí, me queda más que claro. A mí me gustaría, Aristóteles, pues que invitaras a las personas a que el día 1 de junio salgan a votar. Sí, claro. Bueno, pues yo creo que es importante que en este proceso del 1 de junio salgan a votar de manera informada, decidan por lo que consideren la mejor opción, verifiquen los perfiles de los candidatos, vean quién es quién en esta elección y no se dejen simplemente llevar por que alguien es que tiene un perfil más divertido o más original. Aquí la justicia, siempre he pensado, es algo serio. Entonces decidan por quien en verdad ustedes vean que es el candidato más viable, con las mejores competencias, con el mejor perfil, con más experiencia, y eso seguramente llevará a dar una estabilidad o continuar o mejorar la estabilidad jurídica y de impartición de justicia que existe en Querétaro. Pues sí, así es, me parece más que claro y prudente puntualmente lo que comentas. Es una elección muy importante, primera vez que se hace, que tendrá sus ajustes seguramente hacia el paso del tiempo, pero que es fundamental que todas y todos salgamos a votar. Así es. Aristóteles, pues yo te deseo el mayor de los éxitos. Muchas gracias. Por México, por este país, por este estado
para que las cosas sucedan lo mejor que se pueda. Muchísimas gracias. Amigos, amigas, yo les agradezco muchísimo el favor de su atención. Yo soy Mauricio Cuevas Galloso. Nos vemos en la próxima.